y pues actos criminales del narcoterrorismo que pues enlutaron de verdad a muchas familias en Colombia. Una de las víctimas de la tragedia del HK 1803 fue el tenor vallecaucano Gerardo Arellano. 2 días antes de morir, Arellano grabó una canción en la que recreó la historia de violencia que vivía Colombia. El hijo de Arellano es líder de una fundación de familiares de las víctimas de este atentado. En él es imborrable la huella que dejó su padre. ¿Qué le estará pasando a nuestro país? Desde la última vez que yo le canté. Esta vez las notas de Gerardo Arellano no solo estaban inspiradas en la realidad, fueron paradójicamente el preludio de su propia historia. Casualmente la última canción que él grabó pues fue Hay que sacar al diablo, la grabó 2 días antes de morir y pues la canción dice que suenan explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país. El pueblo desde niño tome conciencia que la violencia no lleva un fin. Lo tenía como en un pedestal, porque lo veía en la prensa, en la televisión, no veía sino cosas bellas de él, porque era una persona que solamente irradiaba amor, felicidad y paz. Así que esa es la imagen que yo tengo de él, era mi superhéroe en ese momento. Su muerte fue el resultado de una infortunada coincidencia o simplemente de aquello que llaman destino. Él hizo ese viaje porque justamente un 27 de noviembre de 1969 se murió mi papá, o sea que eran 20 años después, él venía a cantar la misa con todos nosotros a los 20 años de muerto mi padre en la Basílica de Buga. La misa era a las 5 de la tarde y pues lamentablemente la misa se dijo por los 2 a la misma hora. Su hijo recuerda cómo el 27 de noviembre, un lunes habitual, se convirtió en la pesadilla de una lista de 107 víctimas. Fue dramático porque lo que encontré fue a mi mamá arrodillada en el piso llorando desconsolada y una voz de un periodista leyendo la lista oficial de pasajeros que habían muerto ese día en orden alfabético y uno de los primeros era mi padre por el apellido, mi padre era Gerardo Arellano. Y ese era solo el principio de la tragedia. Mi hermano se fue a rescatarlo a Soacha en los helicópteros que puso pues el gobierno y él dice que encontró el tronco únicamente y un brazo y bueno, creo que tenía el anillo de matrimonio y mi hermano lo reconoció y entonces ahí le cogió la mano y le dijo, te encontré. Hoy su hijo Federico Arellano es el representante de una ONG que agrupa víctimas del terrorismo, del que él mismo califica como maquiavélico. Esto era claramente el narcoterrorismo más crudo y más violento y más insensible. Y su lucha con memoria es más que no dejar olvidar, es encontrar justicia. Que suenen explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país. Antonio Cadena Farfán era uno de los jueces de instrucción más reputados de la época. Pocas horas después de la tragedia, su despacho recibió el encargo de investigar el episodio. El jurista se dirigió de inmediato a Soacha y por la manera como quedaron las víctimas y los restos de la aeronave, concluyó que se trataba de un atentado terrorista. También constató el saqueo que había ocurrido. El ex juez Cadena Farfán inspeccionó el sitio de los hechos. El primer impacto que yo tuve cuando llegué al sitio fue un pedazo de cadáver de un señor robusto y al lado de él había una bolsa, un saco del correo aéreo y un policía saqueándolo. La escena en la hacienda Canovas en Soacha era dantesca. Es que recuerdo muy bien que todos quedaron decapitados. No hubo un cadáver que se encontrara con cara identificable. La comisión judicial tenía serias evidencias sobre el accidente del avión. Sabíamos que provenía del cartel de Medellín. El juez tuvo inconvenientes en la identificación de cadáveres. Inclusive 2 azafatas. Me acuerdo que en medicina legal constatamos que el esposo de una de ellas llevó parte de una y parte de la otra. El exfuncionario judicial reveló detalles sorprendentes de la investigación. Llegando a medicina legal, no tuvieron el cuidado de bajarlos, con cuidado, con cierta diligencia, alzaron el platón de la volqueta, botaron los cadáveres, se salieron de las bolsas y vino otra vez el proceso de identificación. Recuerdo que nos dio muy duro porque uno de los economistas de Planeación Nacional, el hijo del doctor Alameda, iba en el avión y un gran amigo, un joven que había estudiado en Cornell, Diego Lalinde, también. Entonces recuerdo que fue un impacto grande ese tema.
En la Fiscalía 26 especializada de Medellín avanza lentamente la investigación por el atentado cometido hace 20 años. Por esa razón, y ante los escasos resultados obtenidos, ayer jueves la Fiscalía tipificó el atentado como de lesa humanidad. En la decisión, la Fiscalía ordenó escuchar los testimonios del extraditado Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, a Carlos Mario Alzate, alias Arete, quien vive en España. También concurrirán las víctimas que consideren que en este caso el Estado colombiano les debe verdad, justicia y reparación. La decisión de la fiscal 26 especializada de Medellín, Clara Eva Montoya, fue adoptada para evitar la prescripción del proceso por términos y lograr que respondan aquellos autores materiales e intelectuales relacionados con el cartel de Medellín que incluso no figuraron en las investigaciones iniciales. El argumento: este atentado hizo parte de ataques sistemáticos contra la población civil y el Estado colombiano. Con la nueva condición de delito de lesa humanidad, la Fiscalía y la Procuraduría escucharán los testimonios del extraditado Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, de Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, y de todas las víctimas que en este caso consideren que el Estado les debe verdad, justicia y reparación. Rasguño vierta dentro del expediente su testimonio sobre estos hechos y con ello y otras piezas procesales, pues finalmente la justicia decida sobre otros autores responsables o cómplices del cartel de Medellín en estos crímenes. En Estados Unidos, por el atentado contra el HK 1803, se encuentra pagando condena de cadena perpetua Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica. En Colombia, en su momento, el entonces fiscal Gustavo de Greiff aseguró que las pruebas no evidenciaban la posible participación de La Quica. En 20 años de investigaciones son pocos los resultados. Pablo Escobar, capo del cartel de Medellín, fue procesado como autor intelectual. Hacemos una pausa y ya regresamos con este especial de Noticias RCN sobre el atentado terrorista al avión de Avianca hace 20 años.